Lo que hace, cuando, ¿se acuerdan de la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima? Cuando va a formular ejercicio, ¿cuánto es? 200, ¿qué? 220 menos la edad por el 70%. O sea, esa es la frecuencia máxima para las personas. Para los pacientes diabéticos que nunca han hecho ejercicio, uno tiene que ser muy conservador. Ese 70 lo pueden bajar al 60 inclusive. Y es importantísimo, antes de que un paciente diabético empiece a hacer ejercicio de forma regular, está indicado en estos pacientes sin pedir prueba de esfuerzo. O sea, uno no puede mandar a un paciente a un ecoestrés si ya tiene, por ejemplo, neuropatía o si tiene diabético y eso, pues no puede formular el ejercicio así, sino que tiene que tener mucho cuidado porque estos pacientes empiezan a hacer, además de que pueden hacer una enfermedad coronaria silenciosa, pues pueden tener una complicación vascular periférica, pueden llegar a una atrofia. Y si tienen neuropatía periférica y los zapatos no son adecuados, si hay un roce durante el ejercicio, se puede presentar complicaciones de úlceras diabéticas y eso, pues digamos que eso ya es, pues digamos, en vez de ser una parte preventiva, pues se convierte ya en un daño causado por el doctor. ¿Listo? Y los ejercicios de resistencia, aunque en muchas series no han encontrado, eso ha sido muy controversial, a uno siempre en hipertensión, en diabetes, en enfermedad coronaria dicen, el ejercicio tiene que ser aeróbico, ¿cierto? Pero han encontrado que algunos estudios, por ejemplo, en donde el paciente mejora la elasticidad y mejora la resistencia, o sea, ejercicios de pesas, hace que el paciente tenga mucho mejor control glicémico. Es decir, que la masa muscular va, digamos, uno entre más masa muscular tiene menos grasa, ¿sí? Y eso por eso los hombres, las mujeres pelean con los hombres por eso, porque uno es más musculoso, puede tragar más, pero todo se va en músculo, mientras que a ellas se les va y se deposita en grasa. Y esa es la razón por la cual, digamos, los hombres bajan más rápido de peso, porque tienen mucho mejor, no tienen tanta resistencia periférica a la insulina como las mujeres. La resistencia periférica a la insulina está dada por el porcentaje de grasa corporal que hay, ¿vale? Y el ejercicio, digamos, es como un medicamento, ¿vale? O sea, los efectos benéficos duran más o menos 72 horas, ¿sí? Entonces por eso uno, al tercer día se le recomienda que vaya y vuelva y trote o que vaya al gimnasio. O si no, acuérdense ustedes cuando van a hacer, ¿se acuerdan? Al cuarto día ya es como, ¿pero qué? Si yo hice ejercicio, porque al cuarto día ya uno empieza a basar. Y la otra mnemoteína que yo digo en consulta es que el ejercicio se parece como a una mala novia, ¿no? Se demora 3 meses más o menos en conquistarla, el estado físico, y se demora 2 semanas en perderla. O sea, si uno la deja de visitar, a las 2 semanas arranca de cero. Si uno nunca hubiera trotado, nunca hubiera ido al gimnasio. Entonces, aunque sea, si están muy ocupados y tienen una rutina o van a trotar, entonces, aunque se saquen media hora a la semana para ir a trotar, para no perder esa novia que se llama estado físico, ¿vale? Entonces siempre, lo que les decía, hay que descartar siempre enfermedad coronaria. ¿Por qué los diabéticos hacen infartos silenciosos? Eso siempre le enseñaron en medicina interna, porque se comprometen por la neuropatía. Hay una neuropatía que es simpática o parasimpática. De las dos, es una neuropatía autonómica. Entonces, los pacientes no aumentan la frecuencia cardíaca para cuando hacen ejercicio. Entonces no suplen, digamos, el gasto cardíaco. Y lo otro, pues, es que la inervación no está adecuada. Entonces, digamos que hay unas recomendaciones muy particulares para los pacientes, por ejemplo, que van a hacer actividad física. Siempre se recomienda en pacientes con antecedentes de hipoglicemia tomar la glucometría antes de empezar a hacer ejercicio, y si está baja, comer algo antes de salir a trotar o hacer ejercicio. Los que tienen antecedentes, los que no. En cuanto a retinopatía diabética y proliferativa, está contraindicado el hacer ejercicios isométricos, o sea, pesas y eso. En esos pacientes sí no, porque se ha visto que aumenta el desprendimiento de retina. Y en los pacientes con neuropatía periférica tienen que hacerse una evaluación muy adecuada del calzado
y el tipo de ejercicio que van a hacer. ¿Ya lo recogió la grúa? Ya arreglé. ¿Lo pudo arreglar? Sí. ¿Qué Me era? tocó llamar la batería. La balinera del... Por eso sí la roban en los talleres. Bueno. Entonces, estos pacientes con neuropatía autonómica, la pregunta del examen es que la principal complicación, la primera que aparece, es la neuropatía, ¿no? Por si acaso. A veces salen los exámenes. Estos pacientes, además de que tienen pues la neuropatía autonómica les favorece la hipotensión postural, entonces no responden también al ejercicio cuando aumentan las demandas, tienen la alteración en la termorregulación y eso hace, por ejemplo, que no sientan los pies adecuadamente o tienen cambios durante, o sea, no expenden el calor adecuadamente. Y lo otro, pues la respuesta cardíaca que les decía ahora por el compromiso del simpático, no hacen la taquicardia refleja después de que se aumenten las demandas. Entonces, con esos pacientes, digamos, si yo tengo una diabetes y nunca he hecho ejercicio, por favor, pídame una prueba de esfuerzo, ¿vale? ¿Qué se recomienda entonces? Ya recomendaciones particulares del ejercicio. Entonces, los pacientes con microalbuminuria, ¿saben por qué es la causa de la microalbuminuria? Fisiopatológicamente la vieron ahora. ¿No? Myron, ¿por qué hay microalbuminuria? Por el mismo daño a nivel renal. ¿Qué se daña? ¿Qué se daña? ¿Ah? El glomérulo, ¿qué parte del glomérulo? La membrana basal. Más que la membrana basal que se daña primero. Los podocitos. O sea, hay una glicosilación en las membranas de los podocitos y hay una alteración estructural y molecular que hace que se separen esos podocitos y empieza a hacer una filtración pequeña de la albúmina. El problema de la microalbuminuria es que es un valor predictivo independiente para riesgos cardiovasculares. Si un paciente tiene microalbuminuria positiva, uno sabe que ese paciente va a tener un infarto o una enfermedad cerebrovascular antes que una persona que no tenga. Y la ventaja de tener microalbuminuria positiva es que es reversible. O sea, si ustedes tienen un paciente hipertenso o diabético con microalbuminuria positiva, la pueden revertir. ¿Sí? Por eso es tan importante pedirla como tamizar. ¿Cómo se tamiza? ¿Lo vieron en consulta? Entonces se tamiza, digamos, uno la pide una vez al año. Si la encuentra positiva, tiene que repetirla a los 6 meses. Si a los 6 meses vuelve a salir positiva, tiene que hacer una depuración de creatinina, tanto para hipertensos como para diabéticos. ¿Sí? Bueno, digamos que no hay una contraindicación para hacer ejercicio. Si algunos se han tomado exámenes después de hacer ejercicio, saben que la creatinina sube. ¿Sí? Hay una elevación de la creatinina y también hay una elevación, digamos, entre comillas, fisiológica de la proteinuria en pacientes que hacen ejercicio. O sea, no se van a alarmar si les llega un atleta y le sale proteinuria o le sale con la creatinina un poco elevada. Por eso también, y esos pacientes que son como adictos a las masas musculares y hacen pesas y todo eso, que comen proteínas a la lata para tener masa muscular, esos pacientes también se ha visto que tienen una proteinuria elevada y también hacen daño renal, porque hacen sobrecarga, digamos. La restricción para las proteínas en la dieta de los diabéticos cuando empieza a haber proteinuria es miserable, o sea, les toca comerse más o menos 1 gramo de proteínas por kilo. Eso es muy poquito. O sea, un paciente ya con daño renal diabético es muy poquito. O sea, ¿ustedes se imaginan comerse, no sé, que uno pesa 60 gramos de carne al día? ¿Sí me entienden? Entonces, lo ideal es evitar que el paciente llegue al daño renal, porque de verdad se complica mucho y se vuelve muy miserable la existencia. Por lo menos a los que les gustan las proteínas. Las otras cosas importantes que también debieron ver en intervención es que se recomienda fuertemente dejar de fumar. Si todavía fuma, se recomienda fuertemente dejar de beber. ¿Por qué las mujeres se emborrachan más que los hombres? ¿Tienen qué?
más tejido adiposo se acumula más, ¿no? Entonces, toleran menos el ejercicio, se toman el alcohol, aunque yo he visto unas acetiladoras rápidas que Dios mío, tumban a cualquiera, ¿no? No, verdad, sí, hay unas internas que por Dios. Y lo otro, muy importante, aunque en casi todas las guías lo pasa uno, es la educación. Ustedes no se imaginan lo difícil que es educar a un paciente y a su familia. Yo les puedo contar que mi papá fue diabético y se murió de diabetes y una desgracia porque a mí me tocó diagnosticarle. Yo acababa de empezar la residencia, hizo falla cardíaca y yo, 50% de probabilidades de muerte a los 5 años. Fue lo primero que pensé y se murió a los 5 años. Y era diabético. Y entonces él, digamos, los pacientes diabéticos, la personalidad de ellos son divinos, son dulces como el azúcar, literal. Pero todos están enfermos menos ellos. Ellos no tienen conciencia de enfermedad. Es súper complicado convencerlos. En serio, usted tiene diabetes, en serio se puede morir de eso, en serio se le van a... Y ellos, nada. O sea, porque la comida es una cosa permitida. O sea, es que hacer dieta con una cosa que uno necesita para vivir, pues es difícil, ¿no? Y eso me refiero a todas las dietas altas que hay, ¿sí? Entonces, digamos que aprender a educarlos a ellos y solos es muy difícil. O sea, un paciente, por ejemplo, diabético, que le sirvan ensalada, una porción chiquita de proteína y una porción chiquita de harina, y uno ve a los hijos ahí comiéndose todo, y las harinas, y ponqué, y todos, ¿sí? Entonces, para... la idea de convencer a las familias, 100 metros planos, Usain Bolt, fue a la clínica y volvió en 25 minutos. Bueno, entonces, digamos que siempre los cambios de estilo de vida tienen que ir acompañados con la familia. O sea, de nada sirve educar a un paciente si la que cocina es la esposa. ¿Sí? O sea, para que yo le diga al señor, mire, coma frutas, coma verduras, no sé qué, y él va a la casa y la señora no sabe y sigue haciendo lo mismo. Entonces siempre hay que involucrar a la familia. Los hijos a veces somos bastante egoístas, entonces, yo por qué tengo que hacer dieta, yo es que yo soy diabético, o que yo por qué no puedo comer dulce. Entonces, uno le dice porque tienes el gen y tienes 8 veces más riesgo de enfermarte si te engordas. Y también lo puedes sufrir. Y la idea es eso. Pues en mi casa, por ejemplo, les cuento, yo cuando mi papá murió, yo dije, no, ahora sí, no más azúcar en mi casa, jugo sin dulce, y mis hijos chille y pelee y eso tan feo y no sé qué. Tienen el gen. Pero nada. Y mi hija coma y coma hasta que se volvió adolescente y entonces se engordó y dijo, bueno, ahora sí me voy a cuidar. Eso, el narcisismo tiene eso también que ayuda en los adolescentes, sobre todo, ya vieron eso, ¿cierto? Entonces, pero siempre hay que involucrar a la familia. Hay muchas estrategias para hacer, hay talleres de cocina, pueden educar en metas, pueden educar, por ejemplo, en que vayan todos a nutrición. Y normalmente, saben que, o sea, la obesidad también es un tema sociocultural, o sea, uno come lo que su familia le enseñó a comer, ¿cierto? Entonces, hay platos preferidos, pero entonces ya no se pueden hacer todo el tiempo. Bueno. La educación no solamente es con la comida como tal, sino con tomar glucometrías, aprender los signos de riesgo, dolor precordial, la ubicación intermitente, alteraciones visuales, cambios en la orina, enseñarles a tomar la tensión arterial, enseñarles, por ejemplo, a tomar el perímetro abdominal, enseñarles los signos de hipoglicemia, de cetoacidosis, de aprenderse a que se pesen más o menos una vez a la semana, ¿sí? Y que detecten siempre los signos de descompensación y que la familia esté entrenada en eso. ¿Sí? Ya está ahí, entonces, eso es lo no farmacológico, ¿listo? Entonces, ¿qué alternativas tenemos para la diabetes? Entonces, vamos a empezar. En muchos consensos y en las muchas guías, ¿cuál es la droga de elección para la paciente con diabetes? Metformina. La metformina, ¿listo? La metformina pertenece al grupo de las biguaninas y actúan en dos formas básicamente. La primera,
¿En qué? Entonces a nivel periférico mejora la resistencia. ¿En dónde? ¿En qué receptores? Los cuatro. Muy bien. Y a nivel hepático, ¿qué hace? ¿Disminuye qué? ¿Sí? Glucogenólisis, gluconeogénesis. ¿Qué? ¿Andrés? Gluconeogénesis, o sea, la formación nueva de glucosa. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bueno. ¿Cuáles son las ventajas de la metformina y por qué no la han podido bajar de donde está? Es la reina pues para el tratamiento de la diabetes. No, pero sí progresivo. No produce hipoglicemia, muy bien, ¿qué más? Pocos eventos adversos, pero sí tiene, ¿cuáles? Náuseas, pacientes. Aumenta acidosis láctica. ¿Qué tan frecuente es la acidosis láctica? Jenny, ¿cuántos pacientes con acidosis láctica has visto? Yo tampoco. Y tengo 30 años de sí, está bien. Bueno, pero digamos ¿cuál es el principal efecto harto de la metformina? ¿Cuál? La diarrea. ¿Cuánto dura? Más o menos una semana. Entonces, ¿cómo se ajusta? Y se va aumentando la dosis, se disminuye pero no se quita. Es importante eso de explicarle al paciente que le puede dar. ¿Vale? Entonces, efectivamente digamos, el primer, vamos a las biguanidas, entonces el mecanismo de acción es ese que ustedes dijeron. Entonces, hay una activación de la AMPK que es necesaria para la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Y por otro lado, aumenta la IP3 quinasa en el receptor de la insulina, que sensibiliza los que... Entonces vamos a ver de cuánto viene la metformina. De 500, 850, de 1000 y también de 750 también. Y hay dos presentaciones, una que es de liberación retal. ¿Listo? Tiene muchas ventajas, en serio, muchas ventajas. Primero está en el costo, entonces nos permite que sea una cosa equitativa. Segundo, es de bajo costo, está disponible siempre. Tercero, lo que le dijeron muy bien, tiene menos, no ganan de peso, entonces es la droga de elección para los pacientes obesos. Entonces en el examen va a haber un gordito, ¿listo? Y los efectos, las desventajas es que en algunas veces, pues lo principal son los efectos gastrointestinales, como ustedes dijeron muy bien, la diarrea, y como dijo Karen, pues se ajusta la dosis, se le explica al paciente, no se le retira, se baja, se toma interdiaria, se le dice que tome inmediatamente después del almuerzo, o sea, el paciente con el último bocado del almuerzo se tiene que tomar la pastilla, ¿vale? Eso sirve también para síndrome de ovario poliquístico y para otros usos que tiene la diabetes ahora, se puede dar en el embarazo. La metformina, perdón. La metformina también se puede dar en el embarazo y ya hay evidencia de que no es teratogénica ni nada. Entonces, estas contraindicaciones relativas, por ejemplo, si el paciente tiene una tasa, ¿hasta dónde pueden dar sin ajustar la dosis? ¿Hasta qué porcentaje? En la falla renal, ¿se acuerdan? Que va 90, hasta 60, como las 90, 60. ¿Hasta dónde puedo decir? Hasta cuando llega a 50, a ese paciente le dice, no le doy más de ¿cuánto? Más de 1000, muy bien. ¿Cuáles son las dosis recomendadas y que han visto que tienen mejor evidencia de la metformina? 800. ¿Cuál? No, un poco más. El mejor control glicémico se obtiene con 2000. Con 2000. ¿Sí me crean? Sí. Y la dosis máxima es 3 de 850, eso es como 2550, ¿vale? Eso también puede salir. Entonces, entonces un paciente con una tasa de filtración de 50, a ese paciente no le puede uno dar más de 100, de 1000. Si el paciente llega a una tasa de filtración glomerular de 30, ese paciente se le tiene que retirar la metformina y si le agrega, Luisa, ¿qué le da a ese paciente? Insulina, muy bien. ¿Quién dijo? ¿Paula? ¿Sí? Y en falla cardíaca también se ha visto que es mejor no utilizarla o utilizarla con mucho
precaución.